Bueno, pues ya regresamos con este tema fascinante. ¿Cómo ves, Pati? Pues mira, muy interesante porque realmente muchas de las cosas que nos detienen a los seres humanos para poder conocernos inclusive son los miedos. Y sí sé que hay una diferencia entre el miedo y temor, pero ¿quién mejor que nuestro querido Rafa para que nos explique la diferencia? Porque definitivamente uno de estos dos nos está limitando para conocer estos dos aspectos que ahorita nos estás manejando. Claro, es decir, sabemos hoy en día que las emociones son fuentes de información. Durante muchos años los psicólogos hemos cometido el inmenso error de hablar de emociones positivas y negativas y satanizamos algunas emociones como la rabia, el miedo, la tristeza, ¿no? Y hoy sabemos que no, es decir, que tenemos no solo el derecho, sino probablemente hasta el deber de sentir esas emociones, pero de hecho es un hecho, las vamos a sentir, porque las emociones las sentimos, ¿ya? Otra cosa distinta son los estados emocionales, que ya son, digamos, cuando yo construyo una casa emocional en un solo estado y ahí me quedo, ¿vale? Y entonces ahí sí soy prisionero. Normalmente decimos que somos prisioneros de un estado emocional, pero también somos esclavos y somos creadores de ese estado, ¿no? Claro. Pero el miedo es una emoción, digo, que sentimos y que nos sirve de aviso, nos sirve de nos sirve de vigilancia. Claro, es una alerta, ¿no? Es una que alerta, te puede ayudar y que te puede hundir, pero, dependiendo pero eso es más ayuda. Sí, pero es un miedo a lo real, ¿eh? Y eso es algo que vas a tener. Yo siempre digo que si entra un león por la puerta, tenemos miedo, ¿eh? Y no es que lo pienses racionalmente y decidas tener miedo. Es un miedo a lo real. Claro. Pero vivir todos los días de mi vida temiendo la posibilidad de que entrase un león por la puerta, está en tu cabeza. Es un miedo a lo posible, el temor es un miedo a lo posible. Por lo tanto, como tú hubieras dicho, está en la cabeza. ¿Y eso qué quiere decir? Que antes que emoción es un pensamiento. Entonces yo empiezo a imaginar cosas negativas, horribles que me pueden pasar y vivo temiendo eso. Y entonces vivo evitando y vivo no haciendo. Eso sí es una cárcel. Es una cárcel tremenda. Totalmente, y arquetípicamente hablando, es un estado disociado de una primera cualidad básica que para vivir, que es la confianza. Y es un estado disociado más arquetípicamente femenino, ¿ya? Porque el estado disociado de la confianza más masculino es la violencia. Entonces vivimos a veces entre la violencia y el temor. La violencia, ¿por qué? Porque temiendo lo posible, me anticipo a eso y voy agrediendo yo por la vida, ¿ya? Entonces si creo que me vas a maltratar, empiezo yo maltratando, ¿no? Y son tipos que van por la vida discutiendo con todo el mundo agresivamente, gestionando de forma agresiva cualquier diferencia, cualquier problema, cualquier discrepancia. Y eso es mucho más arquetípicamente masculino, que no quiere decir, insisto, que no pueda aparecer en algunas mujeres. Claro. Y el temor, que atiende al retraimiento, es más arquetípicamente femenino. Pero fijaros que si pensamos un poquito en el subconsciente, son complementarias las dos, ¿no? Porque cuando alguien vive en el temor y vive anulándose y vive temiendo, generalmente el temor es a no ser aceptado, a no ser querido, a ser rechazado, por debajo a nivel inconsciente va acumulando unas dosis enormes de violencia, porque de hecho esta persona va provocando precisamente gestos de rechazo, que es lo que más teme, ¿ya? Y por debajo va acumulando una resistencia que hace pues, una violencia, que lo vemos a veces en Estados Unidos cuando alguien sale y rompe con eso brutalmente, porque todo el mundo tiene la culpa de lo que me pasa y me da igual quién pague. Oye, pero quien vive en la violencia, por debajo a nivel inconsciente, tiene el temor continuo de que eso le pase, por eso vive en la violencia. Entonces, pero, ¿y eso? Lo consciente y lo inconsciente se cruzan y el punto medio es la confianza. Eso pasa también porque esa persona no expresa esas emociones, se va haciendo como una olla express, cuando dices tú, y luego se lleva todo. Claro, por falta de confianza. Cuando vivimos en la confianza, vivimos aceptando que somos seres imperfectos, que somos seres vulnerables, pero yo defino la confianza como mi capacidad para hacernos cargo de lo que ocurra, cuando ocurra, si es que ocurre. Es decir, no tengo que anticipar lo que ocurra, ¿vale? Y eso, fíjate, el que vive en la violencia va así ya por la vida y el que vive en el temor va así, pero en los dos casos está anticipando algo que todavía no ha ocurrido, ¿vale? Entonces, si yo puedo ir bien, tranquilo por la vida, cuando ocurren las cosas me haré cargo de ellas. Y fíjate, no porque sepa todo, sino porque tengo herramientas que son muy poderosas y que a veces no las considero herramientas, como por ejemplo pedir ayuda. Si sucede algo que yo no sé manejar solo y yo creo que tú me puedes ayudar, te pediré ayuda. Si no te la pido,
porque no sé que tengo esa herramienta, entonces ya estaré mal otra vez, Claro. ¿vale? Pero puedo pedir ayuda, puedo pedir perdón. Si sucede algo que nos ha alejado, nos ha puesto en tensión, puedo pedir perdón, Claro. puedo hacer muchísimas cosas, ¿ya? Y siempre tenemos la posibilidad de hacer algo. El problema es cuando pensamos que yo no puedo hacer nada, porque entonces empezamos a desempoderarnos, ¿ya? Y siempre puedo hacer algo. Para eso es necesario estimular el pensamiento creativo, que dicho sea de paso también es más arquetípicamente femenino. Total, y que es algo que traes dentro de tu libro, ¿verdad? Porque tú tienes 2 libros, Rafa. Uno es Aprendices y Maestros y otro es Creatividad para Vivir. Maestros o aprendices y O creatividad aprendices. para vivir, sí. Y ahí, aquí en Creatividad para Vivir, estás hablando también de esta fuerza arquetípica femenina. Claro, porque digamos, la mayor herramienta que como madres o padres podemos dar a un ser humano, a un hijo, para que se maneje de forma autónoma por la vida, porque hay que partir de pensar primero que los hijos no son posesiones, ¿de acuerdo? Sí, la Que gente los no nos hijos los pertenece. tenemos en cesión temporal, con una responsabilidad, y que nuestra misión es hacer seres autónomos que sean capaces de estar en la vida cuando yo ya no esté, para cuidarlo, ¿ya? Sí, sí. Entonces le tengo que dar, por supuesto, amor, pero a nivel instrumental, la mayor herramienta que tenemos los seres humanos es pensar. Es saber pensar para tomar decisiones con criterio, ¿no? Que a eso le llamamos madurez. Y el pensamiento, cuando es un pensamiento inteligente y cuando es un pensamiento global, no digo inteligente en términos de coeficiente intelectual, sino el uso instrumental más inteligente de esa maquinaria que se llama pensar, tiene 3 pensamientos, en orden, que son el pensamiento analítico con el que analizamos los hechos. Este es hemisferio racional, y por lo tanto, podríamos decir más arquetípicamente masculino. No estoy diciendo que seamos ni más listos ni más inteligentes, más arquetípicamente Sí, sí, en la sí. zona masculina. Pero el segundo, ante estos hechos, el segundo pensamiento que emerge, la segunda gran pregunta, si esto es lo que está pasando, ¿cuál sería la segunda pregunta? Ante esto que está pasando, ¿Qué puede ser? ¿qué puedo hacer? ¿Ya? Y eso me lleva al pensamiento divergente, que es el que busca opciones, es el pensamiento creativo. Y ese pensamiento está en el hemisferio derecho, que es más arquetípicamente femenino. ¿Ya? Y después, con las opciones, ¿qué tengo que hacer? Evaluarlas y tomar la mejor decisión. Y eso lo voy a volver a hacer con el hemisferio izquierdo, racional, porque tengo que evaluar riesgos. Y, Claro. ¿vale? Pero los 3 son necesarios. Entonces, fijaros, yo siempre propongo, la próxima vez que cualquiera de nosotros piense de algo, no puedo hacer nada, o no puedo con esto, que piense diferente, que piense, hasta ahora no he sabido cómo abordar esto. Claro, por el momento. Con lo que he hecho y con el